¿Y qué me dicen de la mirada del testigo? Aquí en esta mesa hay alguien que sabe narrar lo inexplicable con el pulso de quien siente cada historia. Hay casos que no salen en periódicos ni en libros. Casos que se quedan atrapados en pueblos pequeños, en familias rotas, en voces que ya no hablan, pero que siguen vivos, porque alguien los recuerda, porque alguien los cuenta. Donde la verdad se oculta y los secretos esperan su momento para salir a la luz, esta noche, ser bienvenidos a Expediente Ingenuo, con Jacinto. Bueno, en el programa de esta noche me gustaría hablar de dos tipos de maldiciones. Las maldiciones lanzadas hacia personas o familias y las maldiciones que afectan o han sido lanzadas hacia lugares como pueblos o casas. Y os contaré un caso real de cada tipo. Vamos a empezar con la maldición de los Maynard. Hay familias que por cuestiones del destino o incluso por antiguos pecados de sus ancestros parecen arrastrar consigo un eco oscuro que se transmite de generación en generación. En este caso, viajamos a Extremadura, concretamente a la población de Villanueva de la Serena, para descubrir la historia casi olvidada de los Maynard, una familia marcada, dicen, por una maldición que nació del orgullo del cabeza de familia y acabó en una tragedia. Nos trasladamos al siglo XIX. Gregorio Maynard era una figura respetada o temida, según a quien se le pregunte. En Villanueva de la Serena era notario, político, dueño de fincas y tierras, y ejercía su poder con mano dura. Hombre culto y ambicioso, no dudaba en utilizar su influencia para moldear el mundo a su favor, y eso incluía al clero local. El hecho que desencadenó la maldición es uno de los episodios más comentados en la tradición oral del pueblo, que generación tras generación se cuenta cómo Gregorio desacreditó públicamente a un sacerdote que se negó a firmar unos papeles relacionados con la venta de unas tierras que pertenecían a la iglesia. Aquel cura, humillado ante el pueblo, no se quedó callado. Lo miró fijamente y con la voz quebrada le dijo: que cada hijo de ti que nazca sufra el peso de tu soberbia y que la tierra no les dé paz. Desde entonces, la maldición cayó sobre la familia. Empezó a hacer efecto y las cosas empezaron a torcerse. Uno de los hijos de Gregorio, aún en la adolescencia, murió tras caerse de un caballo en pleno campo. Años después, otro apareció colgado en su cuarto. No se encontró ninguna nota, ni motivos, ni explicaciones de por qué lo hizo. También se dice que una de sus hijas perdió la voz una noche de delirios en la que, según su madre, hablaba en lenguas desconocidas y señalaba un rincón oscuro de la casa con auténtico terror hasta que de repente se quedó en silencio para siempre. El apellido Maynard, que prometía convertirse en uno de los grandes linajes de la región, cayó en el olvido en apenas una generación. Tierras vendidas, propiedades embargadas y nombres borrados de los registros municipales. Pero lo más inquietante es que, según algunos vecinos actuales, aún hay descendientes vivos y todos rehuyen al hablar del tema. Algunos incluso cambiaron su apellido renegando del mismo, buscando conseguir desvincularse para siempre de esta familia maldita. Otros se marcharon del pueblo y no volvieron jamás buscando lo mismo, desaparecer y olvidar su maldito apellido. En Villanueva de la Serena, el eco de aquella frase que pronunció el sacerdote todavía se recuerda entre susurros como advertencia o como profecía. Que cada hijo de ti nazca, sufra el peso de su soberbia y que la tierra no les dé paz. Y después de conocer este caso, ¿vosotros qué pensáis? ¿Fue simplemente una serie de desgracias mal encadenadas o una auténtica maldición nacida del orgullo y alimentada por la culpa? Joder. La sugestión. Yo creo que nos topamos otra vez con el peso de la palabra. O sea... Claro, es que un sacerdote, que como hemos hablado todo el rato, que la Iglesia siempre ha tenido mucha fuerza, diga una frase así como una frase ya buscando hacerte mal, ¿no? Hacerte daño. Porque fue, como he contado, fue por un poco de despecho, ¿no? Porque tenía unas tierras que el tío se las quería quedar, ¿no?
Joder, pues los curas en aquellos tiempos eran muy respetados y que un cura diga eso, Joder, es que sugestiona a todo el pueblo. totalmente. Porque te castiga de alguna forma. Y bueno, realmente lo que pasó, ¿sería casualidad? ¿Sería su destino? ¿O fue realmente la maldición que lanzó un sacerdote? Porque flipar que un sacerdote lance una maldición también es rarísimo. Es un poco, es antinatura, no toca. Sí, bastante único, exacto, sí. ¿Verdad? No toca. Yo no sé, pero sigo pensando en eso. ¿Qué tipo de energía? Es que al final hablamos de la energía, porque es así. Tiene el peso de esa oración, de lo que tú dices y ocurre luego, me parece extraordinario. Creo que si controláramos bien ese factor, podríamos jugar a ser Dios prácticamente. Sí, es que hasta antes de eso, más o menos la vida le iba, bueno, era un tío con poder, un tío que todo le sonría, y de repente, después de aquello, que todo se le tuerza, joder, pues algo habrá, ¿no? Sí, por eso lo que decimos, ¿no? O sea, pero también yo creo que tienes que tener como una base de superstición ya inherente a ti. Sí. Porque hay mucha gente que le pueden decir y no les afecta. No le afecta nada. Claro, evidentemente. Claro. Y además en unas condiciones en las que la vida, por desgracia, podía cambiar con esa rapidez, ¿no? De un día para otro. Y el que era pudiente y era el rico del pueblo, pues pasaba a ser un mindundi más, ¿no? Y esa parte tan oscura y tan terrible de nuestro maravillosísimo país, esa historia tan negra, está llena de casos así. Pero es lo que ha dicho Jacinto exactamente, que es contra natura. Jamás hubiera pensado en la figura de un cura lanzando una maldición, tío. A pesar de los horrores que también vivieron ellos aquí en España, ¿no? Ya sabéis a los que refiero, curas, monjas y tal y todo eso. Pero por otro lado le da también más peso porque, hostia, se supone que son ministros de Dios, ¿no? De quien está directamente in connection, linked con el de arriba. Que si alguien tiene derecho a decir una maldición, tendría que ser gente así, ¿no? A mí me hubiera acojonado también. Ya ves. No, ha sido flipante. Bueno, muy guapa. Sí. Bueno, pues seguimos con el segundo caso. Segundo caso, este ha sido hacia una familia, pues este es hacia un lugar, ¿vale? Y el caso le hemos llamado La Torre de las Lavanderas y la Mano Negra de Murcia. Bueno, hoy he querido rescatar uno de esos relatos que parecen rescatados de un manuscrito olvidado en una vieja sacristía, cubierto de polvo, ignorado por la historia oficial, pero vivo en la voz de quienes aún lo recuerdan. Hoy hablamos de una maldición que se manifestó, según las crónicas, en forma de fuego, azufre y una mano negra. Esta es la historia de la Torre de las Lavanderas en Murcia. Nos situamos en el año 1671. En la ciudad de Murcia vive entre supersticiones, sequías y la sombra de una Inquisición todavía poderosa. En el camino que une la ciudad con el pueblo llamado Churra, se encuentra una gran casona construida con piedra y enormes vigas de madera, dándole un aspecto de lo más siniestro. Conocida por entonces como la Torre de las Lavanderas, llamada así porque, según la tradición, vivían mujeres que se ganaban la vida lavando ropa ajena a orillas del río Segura. Pero de repente algo ocurrió, algo que nunca quedó del todo claro, y que alteró para siempre la paz del lugar. Un 19 de octubre, los vecinos comenzaron a evitar pasar frente a la casona porque se empezaban a escuchar habladurías de que algo extraño ocurría en la casa. Algunos contaban que al pasar por el camino que rodeaba la casa, decían haber oído gritos apagados como de alguien atrapado en las paredes. Otros hablaban de percibir un olor penetrante a azufre solo en la zona del camino frente a la casona, algo totalmente ilógico tratándose de una casa donde se lavaba ropa. Pero lo más impactante y sobrecogedor se manifestó una noche cuando una mano negra envuelta en llamas podía verse claramente desde una de las ventanas superiores de la torre. A partir de este día, la casa se empezó a considerar que estaba maldita, quedando abandonada en muy poco tiempo. Los que pudieron verlo decían que no era una ilusión ni un reflejo del fuego. Incluso la mano parecía moverse, señalar, llamar, como si estuviera esperando a algo o a alguien. El miedo se extendió rápido por la ciudad. Nadie se atrevía a pasar por la zona. Incluso dicen que los animales se resistían a acercarse. Los criados se negaban a realizar sus labores si se les enviaba por este camino. Fue entonces cuando intervino el obispo de Murcia, don Mateo de Segade y Gurugüello, un hombre de letras, pero también de fe temerosa. Tras escuchar los testimonios, decidió actuar y organizó una comitiva eclesiástica para bendecir la casona y, si fuera necesario, realizar un exorcismo completo.
Durante varias noches se reunieron los frailes y sacerdotes, portando cruces, agua bendita y diferentes reliquias. Pero nada parecía calmar aquella presencia, sino todo lo contrario. Cada vez que uno de ellos se atrevía y se aproximaba a la ventana, la siniestra mano negra, envuelta en llamas, se alzaba y la apuntaba, como rechazándolos, como si supiera quién no estaba a su altura. Hasta que una noche llegó Fray Juan Blázquez, prior del convento de Santo Domingo. Según las crónicas, cuando él se acercó a la casa, la mano dejó de moverse y el fuego pareció calmarse. Era como si lo reconociera. Y en un susurro que solo los presentes aseguraban haber oído, la voz dijo: «El que lleva la carga, que libere la sombra». Fray Blázquez dicen que ordenó sellar la casona. Una vez ahí encerrado, celebró una misa en su interior completamente a solas. Después de la ceremonia, al salir, estaba pálido, tembloroso y no pronunció una sola palabra. De hecho, dicen que nunca volvió a hablar del tema. Murió pocos años después, enclaustrado y en silencio. No se sabe lo que ocurrió realmente, ya que los archivos oficiales son escasos. Algunos historiadores apuntan la posibilidad de un asesinato oculto, posiblemente de una joven lavandera, a manos de algún noble poderoso. Otros hablan de una peste o algún tipo de enfermedad contagiosa que se intentó tapar. Pero los lugareños, la explicación es mucho más simple. La casa estaba maldita. Y aún hoy, siglos después, hay quienes aseguran que en ciertas noches de octubre, cuando la niebla baja del Segura, se puede ver en un resplandor rojo en la ventana de la vieja torre, como si la mano siguiera allí esperando a quien aún no ha cumplido su castigo. ¿Qué os ha parecido? Oh, guapísimo, tío. Parecía una de las leyendas de Becker. Me ha encantado, tío. Hostia, qué chulo. Genial, Joder, una pasada. Y cuando Bien así, explicado. o sea, el edificio sigue, la casa sigue en pie, ¿no, Jacinto? Sí. Joder, tío. Es que historias así ahí súper chulas. Pasa que hay que... Indagar Y un poco. lo que me cuesta es intentar explicarla un poco así, dándole rollo. ¿Qué te cuesta contarla? Sí, me cuesta. Bueno, me cuesta contarla. Tú no nos has visto la cara, ¿no? Sí, lo que me mola es vuestra cara cuando... No, pero Si no te costara contarlo, ya podríamos retirarnos los demás, cabronazos. Oye, pues me alegro mucho. ¿Qué halagos? Oye, ¿qué creéis que pasó en esa misa individual en la casa? ¿Qué creéis que A ver, podría ¿qué pasaría haber pasado? ¿Qué pasaría ahí? No sé. ¿Qué tipo de cosas pueden pasar en algo así? Pues imagínate. Rollos rituales o algo así. No sé, ¿O qué vería, no? ¿O qué vería? ¿Qué escucharía? El fray este. O igual no fue así. Igual a ver, él ha tirado también por la parte de asesinatos o incluso algún tipo de enfermedad vírica o bacteriana o algo así. También son cosas a considerar, ¿eh? No por quitarle misticismo. No, y sino, tanto. de todas formas, ha sido un caso cojonudísimo, pero a mí hay algo que me da más miedo incluso que eso, y es, pues eso, la cantidad de historias que tenemos, por desgracia, en un contexto donde había gente muy pobre, con miseria, había un clasismo brutal, ¿no? Una diferencia de clases que te caga, el noble del pueblo. En cuanto ha empezado con lo de las lavanderas, ya era muy representativo de esto que yo os digo ahora, ¿no? Si encima ese tipo de situación, o sea, quiero decir, creo que ese tipo de situación, por supuesto, favorece mucho más al nacimiento de este tipo de leyendas y mitos que un contexto como puede ser una sociedad evolucionada en el que no hay hambre, no hay penuria, ¿no? Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Y España, por desgracia, como ha tenido tanta penuria y tanta miseria durante tantísimo tiempo, tenemos un lore súper chungo, ¿eh? Pero súper oscuro, tío. Pues, increíble, Jacin. Sí, os ha gustado. Sí. Vale, Yo, mira, si me permites, traigo, porque igual le digo, traigo una de aquí, de nuestro pueblo. Venga. De hace ya unos años. El otro día hablando con mi tía me preguntó, wow, ¿de qué va a ir el siguiente episodio? Y digo, pues vamos a grabar maldiciones tal. Y se va, pues mira, aquí en nuestro pueblo hubo una, o al menos eso parece. Hace unos años, en una familia de aquí del pueblo conocida y tal, no diré nombres para respetar el anonimato, una familia donde la mujer sufría maltrato físico, mental en su casa. Era como que no la querían, le estuvieron dando muy mala vida, o sea, horrores.
De hecho, gente cercana suya, hermanos o familiares y amigos, siempre le decían que saliera de ese pozo y que podían incluso vivir en sus casas porque, claro, al final la iba a matar eso. Pues tras varios años de sufrimiento y ella negarse, porque es lo que decimos, a lo mejor el amor es ciego o el salir de ahí es muy duro, porque al final la mente de cada uno es la mente de cada uno y pasa factura. Pues tras unos años de puro sufrimiento en esa casa, la mujer decidió suicidarse y se tiró a una poza, ¿vale? Previamente al suicidio escribió una carta donde las palabras que puso ponía: yo me voy a morir y estaré muerta, pero os juro que os voy a dar una mala vida. Eso puso en la carta, o sea, como refiriéndose: vosotros me habéis castigado toda mi vida y me habéis hecho pasar penurias, pues a partir de ahora os voy a hundir la vida. Y bueno, esa mujer se mató y, joder, qué casualidad que a partir de ahí es la familia y los descendientes acumularon una de desgracias terribles, desde enfermedades, malos comportamientos de vida, una serie de cosas y factores que no han encarrilado y aún siguen pues en algunas desgracias metidas. O sea, yo lo llamo... Es una familia aquí del pueblo. Sí, yo lo llamo como la carta maldita, porque al final volvemos otra vez, a través de unas palabras, esta vez escritas, se ha producido una cadena de desgracias en esa familia terrible. Claro, y eso no podría ser, por ejemplo, el que lee la carta sugestiona al resto de la familia, porque mira lo que nos ha dejado escrito esta señora, ¿no? Claro, pero de ahí a llevar, yo qué sé, por ejemplo, nosotros ahora podemos leer algo... Que la sugestión es muy mala. Claro, mucho. Por eso que me pareció súper curioso, bueno, y me ha parecido guay, dentro de esto, sí, pero no, porque era de aquí, es del pueblo, o sea, es algo que tenemos cerca y mira. No tenía conocimiento. No, yo tampoco. Mi tía me contó la historia y yo conocía lo de la poza. O sea, yo sabía que había una persona que se había ahogado en esa poza, pero no conocía toda la historia previa, la verdad. A mí me parece cojonudo lo de la nota de ahora os vais a enterar. Eso me parece cojonudísimo, tío. Es una desgracia terrible, pero lo de... A mí es que siempre me ponen los pelos de punta el rollo, voy a volver. Porque luego, aunque tú no creas en ese tipo de movidas, pero luego escuchas cualquier cosa y es como, uy. Siempre ocurre así, ¿no? Y hostia, que alguien tenga la decisión de quitarse la vida, pero con el convencimiento de que va a poder volver para vengarse, pues es terrorífico. La verdad es que sí, es heavy. Es muy impactante porque, o sea, tú puedes leer esa carta y entiendes el sentimiento de sufrimiento que tenía esa persona, como hablábamos con el cuadro o como el caso que ha contado Álvaro y tal. Pero, ¿qué trasciende a que yo, por ejemplo, si llevaba la misma vida, caiga en tentaciones, ¿sabes? Como... Porque dentro de lo que hay te tienes que arrepentir y eso es lo que te crea ya... Sí, el hábito ese de empezar... Yo creo que sí. Y enfermedades... Algo de tipo humano, lo que sea, la has cagado, la has torturado, lo que has hecho, algo tiene que hacerte un clic para de verdad querértelo. Que te persiga. Decir, hostia, se ha ido y es que encima... Y luego también leer una carta de alguien que se despide por ese motivo, porque se va a quitar la vida, eso tiene que ser muy impactante, tío. Sí. Porque, hostia, y más, vale, es tu familia y tal. Yo eso me da muy mal rollo, muy mal rollo. Sí, ese tipo de despedidas siempre son súper impactantes. Sí. De todas formas, lo que estabais hablando vosotros dos hace un momento, ¿creéis que la creencia lo provocó? ¿Creéis que ocurrió algo extraño como mínimo? ¿O creéis que simplemente fueron circunstancias que pasaron en malas épocas y que al ocurrir eso previamente a la gente le dio el prisma de que era el desarrollo de la maldición? Pues yo creo que es esto último, ¿no? O sea, en plan, al final, como llegó al extremo ya, que es el final de una vida,
Yo creo que algo ahí tuvo que ocurrir mentalmente para darse cuenta de lo que habían hecho estas personas. Esa rabia, me imagino, ¿no? Que en ese último momento tiene que salir de algún tipo de energía o algo así. Digo, yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Sí, porque creencias podría ser, también. También puede ser que a los que le pasan las desgracias le busquen una explicación. Bueno, al final una enfermedad terminal... ¿Por qué me tiene que pasar esto? Pues a lo mejor no hay motivo. Es por tu culpa y no porque alguien haya escrito una nota. Exacto. Pero que sea en una saga familiar, o sea, que vaya encadenando una tragedia tras otra, tras otra, tras otra. Bueno, y que todavía perdura, ¿no? Y que todavía perdura. No sé. Qué fuerte. Bueno, os lo he traído aquí como... No, bien. Os lo he traído porque... Lo había titulado la carta. Lo que me imagino es que nadie se acerca a esa poza, ¿no? Yo no ¿Existe? sé si... ¿Es un pozo y tal construido? Es como una balsa, ¿sabes? Sí. Una balsa, pues ahí. Sí. Y yo creo que si me contó bien la situación... Es que si te caes es complicado. Y hemos pasado 1000 veces por ahí, seguro. Sí, forma parte del pueblo, en plan, subes parte de esta y todo. Forma parte de la vida de Jamaica y todo. Sí. Vale, sí, es verdad que si te caes y está de esto, si nadie está alrededor... Es que como no te vea nadie, es que al final... Es que las balsas son todas igual de peligrosas, tío. Sí. Pues eso, nada, y eso he traído. Pues muy bien traído, Chaco. Y además, estando vosotros, o sea, que estáis ahí, ¿no? Sí. Cojonudísimo.